Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la atención que le das a mi canal y a mi vídeo y a estos vídeos. Bueno, em, yo conocía un libro desde la primera vez que oí hablar de ese libro, que es bastante conocido. Pues debió ser cuando yo era niño, quizá en la escuela, ¿no? Es decir, creo que el título es La vida de Fray Gerundio. Bueno, el caso es algo a propósito de un señor llamado Fray Gerundio, que, claro, si se llama Fray Gerundio, pues es que era un religioso. Bueno, no lo era, es un personaje de ficción, es el protagonista de una novela, ¿no? Es una novela muy peculiar, una novela creo que la publicaron en 1750 y algo, ¿no? Y entonces, pues la escribió un cura. Ahora no me acuerdo el nombre, da lo mismo. Si tú lo buscas en internet, te darás cuenta de decir quién es el autor y tendrás todos los datos. Pero lo escribió un cura. Es una novela escrita por un cura jesuita, y es una novela en donde el protagonista es Fray Gerundio, ¿no? Bueno, el nombre por si ya te suena que hay un cierto nivel de diversión o de humor en esta novela. Y efectivamente fue un enorme éxito. Parece que la edición se agotó muy pronto y que todo el mundo se la pasaba de mano en mano y la leían con auténtico entusiasmo, ¿no? El tema de la novela, bueno, oye, esto parece que es un video sobre literatura, pero no, es decir, después viene la conexión histórica. Espérate un momento, déjame que te haga la introducción al tema, pero vamos a acabar hablando de lo que normalmente hablamos en este canal. Bien, entonces, el tema de la novela es que parece que Fray Gerundio era un personaje que quería pues, lucirse dando sermones, ¿no? Tengan ustedes en cuenta que en el siglo, bueno, en esos largos siglos en los que la Iglesia lo tenía todo controlado en España, pues había muy pocas cosas divertidas, había pocos entretenimientos. E incluso pues el teatro estaba muy controlado, porque el teatro no podía salirse de muchas limitaciones de la censura. El teatro estaba censurado, es decir, el teatro de Lope de Vega y todos estaban censurados. No podían decir lo que les daba la gana ni salir como les diera la gana, ¿no? Es decir, por ponerte un ejemplo de la censura que había, es decir, estaba prohibidísimo que en una obra de teatro apareciera una actriz, una mujer disfrazada de hombre. Aunque el guión lo requiriera, aunque en fin, la obra era un guión, que parece ser que era una cosa que en aquellos tiempos les daba un morbo y era una cosa de lo más erótica que nadie se podía imaginar, ¿no? Es decir, que en una obra de teatro apareciera una mujer disfrazada de hombre, parece que era wow, lo más erótico que nadie se pudiera imaginar. Bueno, pues eso estaba prohibidísimo. Como es natural, lógico, ¿no? Como es natural. Es decir, entonces, incluso, pues, el truco que se tenían que hacer para esto, cuando el guión lo requería, era que un hombre joven, un jovencito, que lampiño, en fin, que pudiera parecer una mujer, fuera el que se vestía de hombre, aunque realmente era un hombre, pero en fin, daba como el engaño, ¿no? Bueno, con esto te doy una idea de que todo el entretenimiento que podía haber en esos largos siglos de dominio de la Iglesia, pues estaba muy controlado por la censura y por la Iglesia. Y bueno, y fuera de corridas de toros y cosas de esas, pues no había mucho más, ¿no? Entonces, una de las cosas que, en fin, generaban una cierta expectativa eran los sermones. Es decir, cuando había un buen predicador, la iglesia se llenaba pues hasta los topes, ¿no? Es decir, y luego la gente lo recordaba y bueno, no sé si le aplaudían, no creo, pero en fin, pero a lo mejor. Es decir, el caso es que
un buen predicador era, bueno, pues como un actor de cine prácticamente en nuestros días, era una celebridad, era un personaje muy buscado y muy requerido y muy admirado. Y cuando alguien decía, es que el padre fulanito va a predicar en tal iglesia, pues ahí en la iglesia iba todo el mundo de todas las partes y de todas las parroquias, ¿no? Bueno, pues entonces había como una cierta competencia para ver quién es el que atraía más público, ¿no? a la iglesia, lo cual también significaba más dinerito, ¿no? Es decir, porque cuando luego había que pasar allí recogiendo las limosnas y efectivamente pues el que más llenaba una iglesia pues más dinero conseguía, es decir, eso también está claro, que por más espiritual que fueran los sacerdotes, por más pues también les gustaba el dinero, ¿no? Es decir, lo cual... Bueno, el caso es que en esa especie de competencia se llegó ya a exageraciones absurdas y cada vez pues empezaron a tomar una deriva de hablar cada vez más difícil, ¿no? De decir que se consideraban de que el predicador más fantástico pues era el que hablaba más raro y el que no le entendía a nadie y el que utilizaba unas frases rebuscadísimas con un vocabulario y con, bueno, todo, una forma de predicar realmente compleja, lo que se llamaría súper barroco, ¿no? Es decir, el barroco que de por sí es muy amigo de florituras y de extrema decoración, pues también en cuanto a la forma de hablar, pues una cosa de utilizar unos adjetivos y unos verbos y unas oraciones subordinadas larguísimas y frases en latín y en griego y no sé cuántas, con lo cual el tema fue que sí, que aquello ya era una exageración y entonces el tema de esta novela es ridiculizar ese tipo de predicadores, ¿no? Y claro, a la gente le encantó. O sea, es un libro satírico e irónico contra los predicadores estos absolutamente ridículos que trataban de deslumbrar al público haciendo pues cosas muy enrevesadas y que al final ni se entendían, ¿no? Entonces, ese es el tema, el temazo de la novela, que como era una sátira contra esos predicadores ridículos, a la gente le encantó y se reían muchísimo y etcétera, etcétera. Y junto con eso, pues el buen cura que escribió el libro, pues también adjuntaba como una especie de los consejos que le daba otro cura a Fray Gerundio sobre cómo predicar bien, ¿no? Entonces, al final, pues era un libro didáctico también, ¿no? Bueno, pues fíjate tú qué libro tan absolutamente curioso. ¿Tú te imaginas cuántos ejemplares de ese libro se venderían hoy día? Pero no sé, a lo mejor lo venderían en los seminarios o algo así, o en las escuelas de teología o en los cursos para predicadores, quién sabe. Pero en su tiempo fue un bestseller, como te digo, se acabaron las ediciones. Pero entonces llegó ahí una cosa que yo esta no la sabía, yo lo anterior sí lo sabía, pero esta me ha cogido, de verdad que me cogió a contrapié, me quedé a cuadros, me quedé así perplejo, diciendo, pero ¿qué es esto? ¿No? Ese libro fue prohibido por la Inquisición española, claro, en esa época no había otra. La Inquisición, fue prohibido por la Inquisición. Me he enterado leyéndolo pues que en México obviamente pues la Inquisición también lo prohibió y se ordenó confiscar esos libros y destruirlos, quemarlos como cosa realmente malvada y maléfica y cómo se van a atrever a escribir semejantes barbaridades. Bueno, pues entonces, claro, es incomprensible cómo pudo haber sido prohibido por la Inquisición un libro en lo que se trataba de mejorar la predicación, ¿no? Bueno, pues eso fue así. Y luego el autor que escribió una segunda parte, esa ya se distribuyó clandestinamente. Eso era un libro peligrosísimo, ¿no? Claro, esto, hombre, puede servir simple y llanamente pues como para burlarse de la Inquisición una vez más, porque la Inquisición, lógicamente, además de que cometieron una muy notable cantidad de asesinatos y de abusos de todas clases, de torturas, de encarcelamientos injustos, de, bueno, lo que
lo que quieras, de lo que ya hemos hablado y de lo que ya todo el mundo sabe perfectamente, menos los de la leyenda rosa, esos no lo saben, esos no se han enterado, esos todavía se creen que la Inquisición era, pues no sé, algo como una ONG defensora de los derechos humanos, cosas así, algo así, deben tener esa idea en la cabeza. O, en el peor de los casos, pues esta pobre gente alucinada por la leyenda rosa, en el peor de los casos te dirá, bueno, sí, ya, vale, hicieron cosas, pero es que era lo lógico en esa época. ¿Qué vas a esperar en el siglo XVII? Pues es normal, pues que quemaran gente, que los torturaran, lógico, es lo que estaba mandado, lo que hacía todo el mundo, ¿no? Bueno, yo no sé si todo el mundo de verdad hacía lo mismo, a lo mejor sí, ¿no? Porque también me dicen que algo que a ellos piensan que era la Inquisición protestante lo hacía igual o peor. Ya le dediqué un video a ese tema diciendo que vaya estupidez, ¿no? Que la Inquisición protestante no existió nunca. Pero bueno, vamos a imaginarnos que esa cosa que ellos llaman Inquisición protestante hacía lo mismo o peor. Bueno, ¿y qué tal? ¿Y eso qué justifica? Es decir, el hecho de que haya un tipo asesinando gente ya justifica que otro también asesine. Bueno, no, pero no es el único que mata gente, hay otros también. Pues sí, ya. ¿Y qué? Entonces, ¿qué pasa? Que si hay, si, es absurdo el razonamiento, ¿no? Claro, es que es lo que hacía todo el mundo, ¿no? O es que era la mentalidad de la época, ¿no? Yo digo, hombre, pues eso no cuela, ¿no? Eso no cuela porque los señores inquisidores eran en general sacerdotes y frailes, especialmente solían ser frailes dominicos, y eran gente que conocía muy bien las Sagradas Escrituras y en los Evangelios y todo. Y en ningún sitio de los Santos Evangelios dijo Jesucristo que había que matar, torturar, encarcelar y destrozar a la gente. Y quitarles sus posesiones y azotarlos y ridiculizarlos públicamente. Normalmente Jesucristo en el Evangelio habla pues del amor, de la comprensión, del perdón, de la ayuda, de la misericordia, de todas esas cosas, del dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, pero no dice nada de quemar al hereje, ¿no? No dice nada, por más que leas el Evangelio, eso no está en ningún sitio, con lo cual, pues cuando alguien me quiera decir que la Inquisición es una cosa, bueno, que, en fin, normal en su tiempo, digo, bueno, quizás sea normal para algunos bárbaros salvajes que no saben nada, no solo de la religión católica, sino ni siquiera de la naturaleza humana, pero que lo hagan unos frailes, eso es que no tiene, pero eso es más grave todavía que si lo hubiera hecho un salvaje, un bárbaro, un bruto, ¿no? Pues lo hicieron unos frailes, y además a conciencia. Bueno, pues el caso es que, como te decía, no se trata simplemente de poner en ridículo a la Inquisición, porque además de unos asesinos y torturadores, pues también eran gente muy fanatizada y por tanto pues como fanáticos y como pues hacían brutalidades y tonterías y estupideces, como la de prohibir el libro de Fray Gerundio, la novela de Fray Gerundio, ¿no? Imagínate tú, si eran capaces de prohibir ese libro, ¿qué más, no? El propio el Quijote se salvó de la Inquisición, pero vamos, por los pelos, y en algunos sitios le hicieron quitar algunos capítulos, y etcétera. Y eso fue, o sea, vamos, y como ese, muchos otros. Déjame que te cuente, por ejemplo, así como por poner un ejemplo de cosas ridículas, un famoso escritor e intelectual español, Fray Luis de León, que era un fray, profesor en la Universidad de Salamanca. Estuvo cosa de casi 10 años en las cárceles de la Inquisición. O sea, no me acuerdo exactamente la cifra, pero vamos, que no estuvo unas pocas semanas, estuvo muchos años encerrado en una cárcel de la Inquisición. ¿Y por qué? ¿Cuál fue su delito? ¿Qué hizo de malo? Pues la gran fechoría de este hombre no fue el que era un adúltero que iba regando hijos por las calles, ¿no? Que no fue que era un corrupto que robaba o que se emborrachaba o que manoseaba a los niños o que, yo qué sé, o sea, no es que perdió la fe y se hizo hereje, no,
Su gran delito fue traducir un libro de la Biblia que se llama El Cantar de los Cantares. Ese fue su delito. Imagínate tú, ¿no? Pues con acciones como esas, la Santa Inquisición española, la española, es decir, porque cuando hablamos de esto nos referimos a la española, es decir, esto no era un problema de la Iglesia Universal, había una Inquisición romana, pero nada que ver, es decir, oiga, cuando el clero del reino de Nápoles, que también dependía de la monarquía católica, cuando el clero del reino de Nápoles se enteró de que iban a poner la Inquisición española, dijeron, no, ni muertos, ni hablar, es decir, aquí queremos la Inquisición romana. Preferían la Inquisición del Vaticano antes que la salvajada de la Inquisición española. Date tu cuenta cómo estaba el ambiente. Pues fíjate tú, con toda esa historia, date tu cuenta lo que significó esa brutalidad para el desarrollo cultural y el desarrollo científico, y etcétera, de la pobre España y de sus colonias, ¿no? Y de sus colonias, ¿no? Ya he contado también en otro vídeo, que lo pondré aquí un enlace para que lo puedas ver, que Jorge Juan, un oficial de la Marina y uno de los intelectuales de los más grandes que ha tenido España, un hombre realmente brillante, que nadie lo conoce, no tiene ni idea ni de quién fue. Jorge Juan, pues fue el hombre que se dedicó a explicar la física de Newton en la escuela naval y en todas partes donde alguien le escuchaba explicaba la física de Newton y el cálculo infinitesimal. Era un hombre muy inteligente y él sí sabía esas cosas. Entonces, claro, él protestaba, se quejaba de que en sus libros o en sus clases la Inquisición le obligaba a decir que, bueno, todo esto, aunque está demostrado empíricamente, no hay que creerlo, porque es contrario a las enseñanzas de la Iglesia. Tú te cuentas de la estupidez, ¿no? Es decir, que un profesor, un señor, un militar, que estaba explicando las leyes de la física de Newton, que son buenísimas, por ejemplo, para el cálculo del tiro parabólico de la artillería, ¿no? Es decir, para montones de cosas, para la velocidad, bueno, es igual. No te voy a dar una clase de física ahora. Pero una serie de cosas que eran utilísimas tenía que decir, bueno, ok, ahora ya que se lo he explicado y que les he dicho que todo esto está comprobado por la experimentación, esto no hay que creerlo. Esto no deben ustedes creerlo porque es contrario a lo que enseña nuestra Santa Madre Iglesia. Y eso está ahí, no me lo he inventado yo, está en los libros de Jorge Juan. Bien, pues nada, que es una maravilla, ¿no? Es decir, fíjate tú, y la leyenda rosa defendiendo a la Inquisición a capa y espada como si no hubiera otra cosa mejor que hacer en la vida. Pues nada, sé feliz, muchas gracias por tu atención y seguiremos hablando. Hasta pronto.